He sido un conductor de camiones desde que tenía 25 años y he hecho muchos viajes nocturnos. Por supuesto, he tenido mi parte justa de experiencias extrañas. Realicé entregas para diferentes tipos de empresas y a menudo tenía que conducir a través de varios estados para hacer envíos a las empresas o tiendas receptoras. Un día tuve que conducir literalmente de un lado de California al otro para entregar un remolque lleno de muebles de madera. Gran parte del viaje fue a través de carreteras desérticas y abiertas. Sabía que iban a ser muchas horas y ya había empezado tarde ese día, así que sabía que la mayoría de mi viaje sería en la oscuridad. Dado el carácter de estas carreteras desérticas por la noche, lo rectas que son y lo poco transitadas que están, significaba que podía acelerar un poco más el camión de lo que lo haría en otras carreteras. Esto significaba que cuando vi las luces traseras intermitentes de un automóvil en el horizonte, tuve que frenar un poco más fuerte para detener el camión. Cuando finalmente me detuve detrás del automóvil, era un viejo Chevy Impala estacionado en el costado de la carretera, en el sucio desierto. Tenía las luces de emergencia encendidas. Salí de mi camión porque, por supuesto, tenía que ser un buen samaritano y verificar si necesitaban ayuda. Me acerqué al automóvil y golpeé la ventana, pero no obtuve respuesta. Me agaché un poco para mirar dentro del automóvil a través de la ventana tintada y no parecía que hubiera nadie sentado adentro. Hice lo mismo para los otros 3 asientos y pude confirmar que no había nadie en el automóvil. Así que miré hacia el fresco y oscuro desierto por el que corría la carretera. Aunque no podía ver más allá de unos 20 metros frente a mí, me sentía especialmente útil esa noche por alguna razón, así que volví a mi camión y saqué una linterna de la caja de herramientas que estaba debajo del asiento del pasajero. Era una linterna táctica resistente que era tan brillante que te dolían los ojos si la mirabas directamente. Tan pronto como la encendí, reveló lo que parecía ser una gasolinera abandonada al costado de la carretera. Aparentemente no me había dado cuenta de ello antes. Supongo que la razón por la que no me di cuenta antes fue porque toda la zona de llenado o estacionamiento era básicamente tierra. No había ningún concreto. También solo había 2 bombas de gasolina, y detrás de ellas había un pequeño edificio, probablemente una antigua tienda de conveniencia en algún momento. Tenía sentido que la persona cuyo automóvil estaba allí estuviera en ese edificio. Fui a la puerta principal, que estaba permanentemente abierta, y la linterna iluminó una buena parte de la habitación interior. Era lo que pensé que era una gran tienda de conveniencia que encontrarías en muchas gasolineras, o al menos solía serlo. No es de extrañar que no durara en una carretera como esta. Llamé para hacer saber a cualquiera de mi presencia y que estaba allí para ayudar. Había un ligero eco en la habitación que me dio escalofríos por alguna razón, y luego escuché algo. Probablemente fue un zapato que se arrastró contra el suelo en el lado opuesto de la habitación, detrás de algunas estanterías que probablemente alguna vez estuvieron llenas de snacks y bebidas. Llamé una vez más ofreciendo mi ayuda si era necesaria, y luego escuché un susurro profundo y pesado que decía algo. Entendí de inmediato lo que se dijo, pero no entendía por qué la persona que lo dijo lo diría. También escuchaba una respiración pesada en una esquina de la habitación. Fue suficiente para hacerme salir de allí rápidamente. En mi camino de regreso a mi camión, esto es lo que escuché, y hubo al menos 5 segundos de confusión. No sabía si lo que estaba escuchando era real o no, si eso tiene sentido. Corrí hacia mi camión y llamé al 911 porque, para ser honesto, tenía demasiado miedo de volver a entrar en ese edificio. Me pidieron una ubicación exacta y no pude decírsela. Todo lo que pude decir fue que estaba cerca de una gasolinera abandonada en alguna carretera en el desierto. Me pidieron que me quedara en línea para poder describir mejor mi ubicación, pero de repente el automóvil que estaba frente a mí se encendió y aceleró por la carretera del desierto. Ni siquiera me di cuenta de que había subido a su automóvil. Estaba tan oscuro y distraído por la llamada telefónica. Corrí de regreso al edificio para ver si alguien todavía estaba allí, manteniendo la línea telefónica de emergencia. Fui a la sección trasera donde había escuchado la voz y la respiración, y me horroricé al ver un charco fresco de sangre en el suelo. Solo podía imaginar lo que había ocurrido. Expliqué por teléfono que creía que había tropezado con una escena del crimen. Eventualmente, lograron enviar a varios oficiales estatales de policía al lugar. Me pidieron cualquier información que pudiera dar, número de matrícula, cómo era el sospechoso, qué creía que había sucedido.
Todo lo que dije fue que era un Chevy Impala negro de principios de los años 2000, y que escuché a un hombre decirme que saliera antes de oír a una mujer gritar. No quedó ningún cuerpo, pero tenía algunas ideas de lo que podría haber sucedido. Estoy seguro de que la policía estatal tomó muestras de sangre y demás, pero no pude ser de mucha más ayuda. Vergonzosamente no tenía una cámara en el tablero en ese momento para obtener el número de matrícula, pero literalmente la semana siguiente instalé una en mi camión asignado. Esta fue una de esas experiencias únicas en la vida que siempre me perseguirán. He sido camionero para varias compañías durante 10 años. Hace 3 años trabajaba para una empresa de almacenes en Kansas haciendo envíos. Por lo general conducía el tráiler, estaba detrás del volante el 2 de febrero. Era un lunes frío, así que la semana apenas comenzaba y había muchas cargas que debían enviarse, así que estaba tratando de hacerlo todo rápidamente. Comencé a conducir a las 3 p.m. y tenía la intención de llegar a mi destino esa misma noche. No quería tener que detenerme en el costado de la carretera en algún lugar para dormir. Conduje unos 5 kilómetros por hora, por encima del límite de velocidad después de las 12, lo cual es rápido para un tráiler. Empecé a sentirme muy cansado, pero el destino estaba a menos de 1 hora de distancia y pensé que podía hacerlo. Mis ojos se estaban secando y se estaba volviendo un esfuerzo mantenerlos abiertos. Me salpiqué un poco de agua en la mano y luego me la froté en la cara, lo cual me ayudó un poco a despertarme. Mi camión era el único vehículo en esta carretera a esta hora, así que además de mis luces, la carretera estaba completamente oscura. Recuerdo que alcancé a tomar un sorbo de agua, y casi lo escupí cuando vi una figura acercándose rápidamente a lo lejos. Pisé los frenos con fuerza y a medida que el camión se desaceleraba casi hasta detenerse, pude distinguir mejor las características de esta persona que casi estaba parada en medio de la carretera. Parecía estar vestida completamente de negro con una especie de bufanda negra alrededor del cuello, y tenía un cuello anormalmente largo. Sé que es algo extraño en lo que fijarse, pero se veía casi espeluznante. Sin embargo, su rostro en sí era un completo borroso, no podía distinguir ninguna característica. A medida que mi camión se desaceleraba y se acercaba a este hombre misterioso, estaba a punto de bajar la ventana para preguntar si necesitaba un aventón, pero él simplemente se giró hacia su izquierda y se lanzó hacia el bosque. No me tomé un segundo adicional para detenerme y pensarlo. Simplemente volví a presionar el acelerador y seguí adelante, independientemente de lo espeluznante que fuera. Estaba apurado, de hecho, no fue hasta unos 20 segundos después que mi corazón realmente comenzó a acelerarse por lo ocurrido, y lo extraño que realmente era. Tal vez 5 minutos después logré superarlo, pero justo en ese momento ocurrió algo más. Mientras volvía a mi velocidad de crucero, vi algo correr cruzando la calle frente a mí. Al principio parecía un animal grande, pero a medida que me acercaba y cruzaba hacia el bosque, me di cuenta de que parecía otra persona. Esta vez ni siquiera toqué los frenos, simplemente seguí adelante y aceleré un poco más porque empezaba a asustarme y quería llegar más rápido. Pasaron otros pocos minutos sin que sucediera nada. Sin embargo, estaba cada vez más cansado y, a veces, incluso me desviaba un poco hacia el otro carril. Faltaban unos 40 minutos aproximadamente para llegar y no sabía si podría lograrlo. Comencé a buscar buenos lugares donde detenerme y estacionar para pasar la noche. Eventualmente, vi una pequeña apertura en el costado de la carretera hecha de grava. Supongo que estaba destinada a ser solo una pequeña parada de descanso para estacionar. Metí el tráiler allí, lo estacioné, y me recosté y descansé los ojos. Me quedé dormido por menos de 1 hora, solo para despertar de la nada ante la oscuridad. Aún no sé qué me despertó, pero mientras miraba afuera a través del parabrisas, algo en mi instinto me decía que encendiera los faros, así que giré la perilla y las luces iluminaron el área circundante frente a mi camión. Había algo frente al camión, un hombre, el mismo hombre con la bufanda negra que había visto antes, parado al lado de la carretera. Ahora podía ver su rostro mucho más claramente. Tenía una sonrisa muy amplia y los ojos abiertos lo más que podía, y me miraba fijamente a través del parabrisas. Encendí el camión y lo saqué de esa pequeña zona de descanso lo mejor que pude. No sabía qué pensar, cómo había caminado 10 millas desde donde lo había visto por última vez. No volví a detenerme esa noche hasta llegar a mi destino. A partir de ahí,
Me quedé dormido en el estacionamiento y me desperté temprano a la mañana siguiente. Ahora, la única explicación lógica que pude encontrar es que mi mente me estaba jugando una mala pasada porque había estado viendo cosas extrañas toda la noche. Sin embargo, nunca había oído hablar de una alucinación tan vívida y aterradora, y esa es la parte que aún me confunde y asusta realmente. Tenía 18 años en ese momento, y acababa de empezar la universidad, viviendo fuera del estado por primera vez y por mi cuenta. Había tenido una vida bastante protegida. También soy mujer. Mi primer semestre en la universidad fuera de mi estado acababa de terminar y estaba de camino a casa para la boda de mi hermano. Estaba a aproximadamente 1 hora de mi residencia actual, con un poco más de 3 horas restantes en mi viaje. Todo iba bien y estaba conduciendo tranquilamente con el tráfico. Era un día notablemente ocupado en ese tramo particular de la autopista. Pero entonces, mientras chequeaba mi espejo, vi un camión un poco más atrás, en el carril junto al mío. Podía ver sus luces en el espejo del lado del pasajero. Levanté la vista porque, aunque era pleno mediodía y muy soleado, este tipo estaba haciendo destellos con sus luces. Intenté ignorarlo y asumí que simplemente quería cambiarse de carril, así que traté de moverme. Pero él se quedó detrás de mí todo el tiempo sin permitir que otros autos se interpusieran entre nosotros. Seguía haciendo destellos con sus luces y lo miré. Él saludó y tocó la bocina. Esto era una señal de alarma, pero lo interpreté de manera equivocada. Pensé, oh, tal vez está indicándome que me detenga. Espero que no haya nada mal con mi auto. La única razón por la que pensé esto fue porque la semana anterior, antes de irme, había tenido un agujero en una llanta y lo había reparado. Estaba preocupada de que la reparación se hubiera desprendido y que mi llanta se estuviera desinflando mientras viajaba a 60 millas por hora. Estaba en pánico por mi auto y planeaba salir en la próxima salida. Afortunadamente apareció rápidamente y había una gasolinera con algunos clientes visibles desde la rampa de salida. Me dirigí allí y me detuve en una bomba de gasolina. Curiosamente, el camionero me siguió fuera de la autopista y entró al mismo estacionamiento, pero se estacionó en una zona designada para camiones. Me bajé justo antes de que él estacionara y di una vuelta rápida alrededor de mi auto para inspeccionarlo. Vi que él comenzaba a bajar de su camión y decidí comprar gasolina, aunque ya había llenado el tanque antes de partir. Mientras deslizaba mi tarjeta para pagar la gasolina, el camionero había llegado a mi auto. Afortunadamente para mí, ya que estaba bastante asustada porque me había seguido fuera de la salida, tenía mi teléfono en la mano con 911 ya marcado, así que solo tendría que presionar el botón de llamada. Dejé la puerta del conductor abierta y me quedé entre ella y la manguera de gasolina. Estaba parada a unos metros del extremo trasero de mi auto, con el espacio separándonos. Lo primero que este tipo me dice es, bueno, no eres una muñequita bonita. En mi cabeza estoy gritando ahora, imaginando todas las posibles formas de escapar en caso de emergencia. Él parecía tener entre 30 y 40 años y alrededor de 170 libras, mientras que yo pesaba solo 125 libras sin mucho músculo ni grasa en ningún lugar de mi cuerpo. No hubiera podido defenderme mucho. De todos modos le digo, gracias. Él se ofrece a pagar mi gasolina y yo rechacé, diciendo que mis padres me dieron dinero. En realidad estaba preocupada de que él esperara algo a cambio si hubiera aceptado su oferta. Me hizo preguntas como de dónde soy y hacia dónde voy. Algo se encendió en mi cabeza que simplemente me decía que mintiera, así que lo hice. No le dije a qué universidad realmente iba, hacia dónde me dirigía ni qué estaba haciendo. Nada. Mi tanque de gasolina se terminó de llenar después de aproximadamente 1 minuto, y con eso le dije adiós, salté a mi auto y me fui de allí. Lo observé de reojo mientras me alejaba, asegurándome de que no me siguiera más tiempo, y no lo hizo. Nunca lo volví a ver. No sé qué quería de mí ese día, si solo quería decirme lo atractiva que era o si tenía algo mucho peor planeado. Realmente lamento no haberlo denunciado a la policía. Desde ese incidente, siempre he sido desconfiada con los conductores de camiones.